Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que tiene una textura preciosa, miren. Esta es nuestra parte de atrás. Necesitamos montar cualquier cantidad de números pares. Vamos a montar 18 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos las 18. Ahora, toda la primera vuelta vamos a tejer puntos bajos. Nos van a quedar 17 puntos. Subimos con una cadena, damos la vuelta y el primer punto lo vamos a tejer como un punto bajo normal. El segundo lo vamos a tejer, todos los demás de esta vuelta van a ser puntos bajos, pero no tomados dobles, las dos hebras. Solamente vamos a tomar esta, que es la que está más cercana a nosotros. En todas, tomen solo la cercana, la que tienen cerca de ustedes. Esto es lo que estamos haciendo, dejar esta línea aquí. Esta es la otra hebra. El último siempre lo van a tejer completo, tomando las dos hebras, el punto bajo. Una cadena, volteamos en la primer línea. Aquí los tenemos, nuestra línea. Cargamos y nos sacamos, como si fuéramos a hacer un medio punto alto. Volvemos a cargar, metemos en el mismo, sacamos dos y estos tres juntos. Nos vamos al siguiente punto y aquí arriba un punto bajo normal. Vamos a cargar hilo, nos vamos a saltar esta porque es la de abajo del punto bajo normal y repetimos. Cargamos y nos detenemos aquí. Luego repetimos. Nos detenemos y sacamos los tres. Nos vamos al siguiente punto, que es un punto bajo. Cargamos hilo, nos saltamos este, nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Aquí tejemos dos. Aquí las tenemos y sacamos los tres. Vamos al siguiente, repetimos
Así es toda esta vuelta. Aquí tenemos el último. Sacamos los 3 y nos vamos a la orilla con un punto bajo. Cargamos hilo, volteamos y en el primero un punto bajo normal. En los que siguen volvemos a hacer lo mismo que aquí abajo. Vamos a hacer puros puntos bajos, pero tomando solo la hebra más cercana a nosotros. Para que nos vuelva a quedar la línea en donde montar el siguiente dibujo. Se las enseño. Aquí está otra vez la línea. El último, acuérdense, punto bajo normal. Volvemos a subir, volteamos, un punto bajo tomado completo y repetimos la puntada tomándolo de aquí. Sacamos 2, cargamos, sacamos 2, cargamos y sacamos 3. El siguiente punto, un punto bajo. Y nuevamente. En nuestra segunda vuelta de cuadritos. Nuestro último punto, punto bajo. Y así vamos a seguir. Así van todas las vueltas. Se las voy a mostrar en grande. Aquí la tenemos. Ojalá les guste y les sirva. Saludos, gracias, bye.